Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de nos estén viendo. Qué triste que vamos a cerrar ya el congreso. Es la última charla, pero miren, vamos a cerrar el congreso con broche de oro, ¿eh? Vamos a estar hablando de la ciencia, los videojuegos, si es posible o no es posible, qué onda. Yo soy fan de Grand Theft Auto. A mí me encanta el Grand Theft Auto, pero no significa que voy a andar por la calle ya atropellando a todo el mundo, pero pues vamos a hablar de la ciencia detrás de todo esto. Si a ustedes les gusta, no sé, a ver, pónganme aquí en los comentarios qué videojuego les gusta, si les gusta Rocket League, si les gusta Call of Duty, algo de ciencia debe tener dentro de estos videojuegos. Pero para eso no voy a estar yo platicándoles, sino que vamos a invitar aquí al mero mero, al ya conocido físico gamer. Él nos va a hablar qué onda con los videojuegos ya para ir cerrando este congreso bien chido. Así que vamos a subir por acá a el físico gamer. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿cómo están a todos y a todas aquí en el Congreso? Estoy muy bien, la verdad, agradezco mucho la invitación porque siempre es un gusto poder hablar de ciencia y bueno, en la plática de hoy de la ciencia, pero con los videojuegos. De los videojuegos que han marcado nuestra infancia. Sí, ¿Cuál ha marcado tu infancia? A ver, ¿cuál es el que dices, este es el que me incitó a meterme en todo el mundo de los videojuegos? pues curiosamente es que uno del que tengo así muchos recuerdos es uno que se llama Alley Cat. Es viejísimo, o sea, es de los primeros juegos. También lo recuerdo como de los primeros juegos que jugué. Es pixeleado, es un gato que tiene que ir como que brincando entre botes Ya. y se tiene que meter como a las ventanas de unos edificios y hay como minijuegos. Ese creo que, a pesar de que fue de los primeros que jugué y que ya tiene tantísimos años, yo siempre lo recuerdo porque fueron los primeros momentos en los que descubrí pues este mundo de los videojuegos, lo que podían, lo que podían ofrecer y por lo divertidos que podían ser. Entonces, yo creo que ese fue el que posiblemente hizo que hoy en día los disfrute y pues ahora los trate de utilizar como una forma de divulgación. Qué genial, wow. Fíjate, los primeros videojuegos que yo tuve fue el famoso Atari. En Sí, el Atari, uf. Una cosa maravillosa, pero todo lo hacías con una palanquita y un botoncito, y estaba genial, era sí, sí, sí. genialísimo eso. El famoso Pong, también me tocó el famoso Pong. Es que yo soy más viejo, yo creo. Tocaron otros. Y es que de consola, o sea, yo puro PC, porque consola, la primera consola que tuve fue, pues ya hasta como los 18 años prácticamente. Antes de eso llegaba a usarla con amigos y así, pero en sí lo que sí tuve casi siempre fue una computadora. Entonces, pues sí hay muchos de esos que sí no me tocó. Sí, mira, acá dice el Pong, ¿qué es eso? Es que No, no, yo ya soy más no, está muy chavo. sí, sí, chavo, o sea, aquí estamos en los orígenes. Acá En estamos los- del original Doom. ¿Te acuerdas del original Doom? Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, me acuerdo que mi hermano lo jugaba. O sea, yo lo veía jugarlo él, porque en ese entonces como que no podía manejar también la computadora para jugarlo, pero lo veía, por lo menos. O sea, ya era ahí en ese entonces, era como un streamer y me tocaba verlo. Ya, uf, no, es que era otro rollo. No, 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 un montón de cosas. Pero bueno, para ya entrar en el tema de los videojuegos y la ciencia, pues aquí Oscar nos va a platicar un poquito de esto. Así que Oscar, te dejo aquí ya tu presentación. Déjeme ver si puedo cargarla Muy aquí. bien, perfecto. A ver qué dice, qué dice. Ahí está, lo tenía puesto. Listo, entonces, pues te cedo micrófonos, amigo. Ahora sí que todo tuyo. Adelante, cuando Muchas gustes. gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias una vez más a los que están por acá conectados en el Congreso. El día de hoy, en esa plática que le puse si los videojuegos fueran realistas, lo que vamos a hacer es utilizar algunos juegos para explicar algunos conceptos de física, algunos temas que creo yo que son de un conocimiento muy común, o sea, son cosas que la mayoría de las personas conoce por lo menos, que han escuchado alguna vez, pero algunos de esos temas que vamos a hablar hoy, de hecho, bueno, tres de ellos, son temas que aunque se conocen, digamos que hay mucha desinformación al respecto. Y no es tanto culpa de las personas como tal, porque pues, no va a ser su culpa que lo sepan con esos errores, sino que es un poco más porque cuando se utiliza en temas de entretenimiento, se suelen manejar de una forma que nos da una mala idea de cómo funcionan. Entonces,
Hoy vamos a hablar de 3 juegos que son para mí muy buenos. Vamos a ver si los conocen o no. A mí me van diciendo en el chat si los ubican o no. Yo pensaría que son bastante famosos, pero recientemente me di cuenta que al menos uno de ellos no lo es tanto. Creo que es un poco más de nicho. Pero al final del día vamos a ver esos juegos y las mecánicas que tienen y vamos a relacionarlas con el mundo real, con física realista, para que podamos definir qué tan bien, o más bien qué tan parecido a la realidad están representadas estas mecánicas en cada uno de ellos. Porque al final del día lo que queremos, lo que yo quiero con esta plática es que podamos aprovechar los videojuegos para aprender algunos conceptos de física. Porque yo creo que una de las cosas más importantes de esto es que a través del juego, que es algo muy familiar para nosotros, podemos relacionarnos a ese tema, ver una aplicación, aunque sea ficticia, porque a veces ver aplicaciones ya en la realidad es algo mucho más aburrido, más difícil, y que de ahí podamos al menos entender los conceptos. Así que vamos a empezar con el primero de ellos. Y el primer juego que vamos a hablar es uno muy popular. Se trata de Halo, que personalmente tiene también un lugar muy especial, porque si bien ahorita que platicamos les contaba de este Alaykat, que fue uno de los primeros juegos que jugué así en general, Halo fue el primero, seguramente, estoy casi seguro que fue el primero, fue el primer juego de consola que probé porque mi hermano tenía un Xbox que le prestaba un amigo, entonces él se ponía a jugar este juego, yo lo veía y eventualmente me dejó jugarlo con él, tomé un control por primera vez, no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que decían, solo sabía que hacia donde había enemigos había que ir para allá y me costaba mucho controlarlo, pero fue de las primeras experiencias que tuve ya más algo enfocado a juegos, ¿no? No que usaras una computadora para jugar, sino ya como tal una consola. Y en este juego hay muchísimas cosas de las cuales podríamos platicar porque es un shooter que está ambientado en este mundo moderno con tecnología avanzada, tecnología alienígena. Pero yo creo que si hay un arma del juego que es muy característica y que la mayoría que lo hemos jugado la reconocemos, se trata del rifle de plasma. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando veía esta arma, lo primero que se te viene en la mente es que es un arma de los alienígenas y aparte dispara como luz, por lo tanto tiene que ser más fuerte, ¿no? O sea, ya por ver que dispara como una especie de rayo de energía, te da la impresión de que es un arma más fuerte que cualquiera que puedan tener los humanos. Pero la pregunta aquí sería, ¿realmente el plasma como tal se podría utilizar en un arma? Porque de así de entrada podemos pensar que sí, ¿no? La lógica, una lógica inmediata con lo que podemos saber del plasma, nos dice, bueno, sabemos que el plasma es una sustancia caliente, pues tú la puedes disparar y puede causar daño, ¿no? Incluso el plasma podríamos pensar que es como una especie de gelatina, porque muy comúnmente en películas y series cuando se habla de algo de plasma, digamos que lo disparan o lo lanzan a algún lugar y se queda ahí como un liquidito como muy espeso, que a lo mejor empieza a derretir las cosas. Entonces tenemos esa idea del plasma, pero la pregunta es, desde un punto de vista realista, ¿tiene sentido que el plasma se pueda utilizar como un arma? Y para poder responder esa pregunta, vamos a primero recordar un poco, dejar bien claro qué es el plasma. Pero para explicar qué es el plasma, tenemos que recordar un concepto que también es muy cotidiano, pero que tiene sus detallitos para poder entenderlo. Y se trata de la temperatura. La temperatura básicamente es una forma en la cual medimos la energía interna promedio de una sustancia. Los átomos de una sustancia pueden estarse moviendo de muchas formas diferentes. Pueden estar girando, pueden estar yendo de un lado a otro, pueden estar vibrando. También hay cierta energía por la interacción que existen entre ellos, energía eléctrica. Y la temperatura va a ser el promedio de toda esa energía que no podemos medir de forma individual en cada uno de los átomos, representado con un valor, que es justamente la temperatura. Así que la temperatura nos da una idea de cuál es el movimiento dentro a nivel atómico de la sustancia en sí. Y ese diferente movimiento que puede tener una sustancia nos va a dar lugar a lo que le llamamos los distintos estados de la materia. Ya sea que si estos átomos o moléculas, vamos a decir átomos, pero nos referimos también a las moléculas cuando están formadas en algunos casos, si esas partículas, mejor digamos partículas en general, están hasta cierto punto ordenadas, que sí hay cierto movimiento, porque podemos pensar que un sólido no hay movimiento, pero sí hay vibración, por lo menos, pero cuando están más o menos en su lugar y están vibrando, tenemos el sólido. Luego, si la temperatura aumenta,
Eso indica que el movimiento de las partículas va a aumentar también, por lo que su estructura ya no va a ser tan firme. Ahora va a haber cierta libertad de que estos átomos puedan moverse en el contenedor que los tiene, con lo que tendríamos ahora un líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, vamos a provocar que ahora estas partículas ya no se queden juntas entre sí, sino que ahora busquen separarse, ocupando el volumen que las contiene, con lo cual tenemos un gas, que serían como los tres estados más comunes, al menos en nuestra vida diaria. Algo es sólido, es líquido o es gas. Pero si nosotros seguimos aumentando aún más la temperatura, va a llegar un punto en el que esa atracción eléctrica que existe entre los electrones y los núcleos positivos de los átomos ya no va a ser suficiente para mantenerlos unidos. Ahora el movimiento va a provocar que los electrones se separen de los núcleos de los átomos, formando algo como un gas en cuanto a que está ocupando el volumen y las partículas se mueven por todos lados, pero ahora es un gas ionizado. Y al ser ionizado, es decir, que sus partículas están separadas, las positivas de las negativas, este se convierte en un conductor. Y por estas características es que a esta sustancia ya no podemos llamarle gas, sino que ahora tenemos que llamarle plasma, porque ahora adquiere propiedades únicas y diferentes de un gas, por lo tanto se convierte en un nuevo estado de la materia. Y si bien calentar una sustancia para ionizar el gas es una forma de producir plasma, no es la única. También podemos hacer que en alguna sustancia apliquemos campos eléctricos, los cuales van a provocar una fuerza sobre los electrones de los átomos, de tal forma que podemos lograr que estos electrones también se arranquen de sus núcleos sin la necesidad de aumentar la temperatura promedio de la sustancia. Con lo cual, también podemos tener un plasma, pero ahora un plasma que le podemos llamar plasma frío, porque los electrones, que son los que adquieren mucha energía para separarse de los núcleos, son los que están calientes, por así decirlo, pero recordemos que al final la temperatura es una medida promedio de la sustancia. Entonces, aunque los electrones se estén moviendo muy rápido, los núcleos no lo están haciendo, por lo que la temperatura promedio pues va a ser normal, o sea, la temperatura ambiente a la cual esté el objeto al cual estemos convirtiendo en un plasma o el gas. Y cuando hacemos eso y aprovechamos el hecho de que esta sustancia es una sustancia conductora, es cuando tenemos distintas aplicaciones como estas famosas bolas de plasma que les muestro aquí un video, que básicamente es plasma, pero no es plasma caliente, ¿sí? Esa es una diferencia fundamental, es un plasma frío que nos permite tenerlo pues así en cualquier lugar, incluso tocar el cristal sin quemarnos. Y también otras aplicaciones como por ejemplo ciertos focos o también las clásicas pantallas de plasma. Así que dicho esto, ya tenemos una idea un poco más general de lo que es el plasma, ¿no? Es un gas que podría estar caliente, podría no estarlo, pero que sus partículas están ionizadas, están separadas en cargas positivas y cargas negativas, lo que lo hace un conductor. Entonces, dicho eso, podemos volver a el arma de plasma, el rifle de plasma de Halo, y vamos a ver ya con esta explicación del plasma qué tan parecido o qué tan alejado de la realidad es su comportamiento. Así que primero veamos rápidamente, veamos el arma en acción. Ahí la tenemos. Los que sean fans de la saga, pues algo súper característico, ¿no? Así que, ¿qué podemos decir de este comportamiento? Primero, que puedan disparar el plasma como una bala ya es algo que de entrada suena complicado, porque si el plasma se comporta como un gas en el aspecto que busca dispersarse o ocupar el volumen que lo contiene, pues el momento en el que estas balas son generadas y disparadas, tendría que dispersarse. Y como es una sustancia que tiene mucha energía, pues tendría que hacerlo mucho más rápido. Además de que si el plasma queremos que haga daño, pues va a tener que ser el plasma caliente, ¿no? No puede ser el plasma frío. Así que está disparando una especie de gas, que recuerden que no podemos decirle gas tal cual por esta propiedad de los iones de que conduce, pero sí podemos decir que es como un gas, ¿no? Es parecido a un gas. Este como gas que se dispara, pues está muy caliente, así que mucho más rápido va a dispersarse en el ambiente, simplemente. A lo mejor sí viajará a cierta distancia, pero mientras viaja, inevitablemente va a dispersarse. Así que ya de ahí de entrada, pues podría parecer que esta idea de usar plasma como un arma, pues no es tan buena, ¿no? Por este problema. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos hablando de armas muy avanzadas que utilizan los alienígenas. Por lo tanto, sí existe una forma en la que sí podría concentrarse el plasma y que viajara como una bala.
y podríamos suponer que tienen la capacidad de hacerlo. Y es utilizando campos electromagnéticos, porque el plasma, al ser un conductor, se ve afectado por los campos electromagnéticos que le apliquemos. Así que si pudiéramos formar el plasma, dispararlo y al mismo tiempo generar un campo electromagnético de cierta forma que tendría que ser muy especial para que éste encapsulara dentro esas partículas cargadas del plasma, entonces sí podríamos lograr que viaje distancias más grandes, llegando a darle a un objetivo que estuviera lejos. El problema aquí es que en el momento en el que esta bala de plasma, podríamos decirle, choca con el objetivo, el campo electromagnético se desharía, desaparecería, por lo que una vez más el plasma buscaría dispersarse. Así que una forma en la que podemos imaginarnos el cómo funcionaría una arma que disparara plasma como balas sería como con una especie de arma de balas de pintura. Tú disparas la bala de pintura, esta llega, viaja normal la bolita, pero cuando pega, esta hace una como mini explosión y lanza pintura para todos lados. Sí te va a manchar un poco, pero otra parte de la pintura va a dar para otros lados diferentes, por lo que no te va a afectar. Entonces, esa sería una buena analogía de cómo podría funcionar un arma que realmente podía disparar plasma si superamos este obstáculo de que el plasma buscaría dispersarse. Ahora, eso es por un lado, pero por otro podemos ver que el hecho de que cuando el arma está disparando y ésta se empiece a calentar y haya que esperar a que se enfríe, es algo que sí tiene sentido. Nosotros tal vez lo vemos como de, bueno, pues es parte del arma, a lo mejor para que no la estés disparando constantemente, o pensamos en que el plasma puede ser caliente, pero realmente sí está relacionado con esta idea de que el plasma que se genera aquí sería el plasma caliente y que para producirlo se necesitaría calor, además para producirlo, no solo porque lo sea. Por lo que parte de este calor residual podría irse al arma, provocar que se caliente y habría que esperar a que se enfríe. Además de que si nos fijamos en el frame final, justamente el frame que queda aquí después del video, vemos que hay como una especie de rayitos junto al arma y esos rayitos podrían representar que el gas que está sacando un poco, digamos, porque ya se sobrecalentó, es una sustancia conductora, por lo que se pueden formar estos pequeños arcos. Entonces, hasta aquí lo que podemos ver es que algo tan común que está prácticamente en toda la saga del juego, que es el rifle de plasma, si lo analizamos desde un punto de vista de la física realista, pues su comportamiento sí tiene sentido. Los desarrolladores en su momento seguramente hicieron una investigación para ver lo que era el plasma y trataron de representarlo a su manera dentro de este universo con este tipo de armas, porque esta no es la única. Hay otra más que también es muy característica, que es la granada de plasma, que si nos fijamos también podemos ver el parecido que tendría con algo que realmente podría funcionar. Imagínense que tú tienes la granada, la activas y la lanzas. Y que en ese momento del activarla, lo que haga sea que dentro de ella comienza a aumentar mucho la temperatura a un gas que esté ahí comprimido. Conforme este gas empieza a aumentar su temperatura, se va a ir calentando tanto que va a empezar a salirse posiblemente por algunos orificios que se vayan formando, que sería como esta especie de nubecita de humo azul que va soltando, hasta que ya la presión sea tanta del plasma que ya se formó dentro y este explote en todas direcciones, lanzando esta especie de bomba de humo que simplemente se dispersa para todos lados, en donde podría ser el plasma que al estar caliente, pues sí podría provocar daño. Entonces, al final, lo que quiero que vean es que los juegos, en muchas ocasiones, y ahorita empezando con Halo lo podemos ver, está realmente representando de una manera bastante fiel, diría yo, el comportamiento del plasma dentro del universo. Claro que hay que agregar algo de ficción, porque si hiciéramos un juego que fuera simplemente súper realista, pues podría ser entretenido si es un simulador, pero al final del día siempre hay que agregarle algo ahí que no sea tan realista para que tenga ese toque que lo hace entretenido. Pero podemos ver que con el simple hecho de jugar el juego ya podemos darnos una idea de lo que es el plasma, ya solamente faltaría como indagar un poquito más para estar seguros de si es así o los detallitos que faltarían para terminar de entender cada concepto que en este caso es el plasma. Así que a los desarrolladores de Halo les damos un pulgar arriba por representarlo bastante bien. Y ahora vamos a pasar al siguiente juego del cual vamos a hablar, que este es el que les comentaba que yo pensaría que es más famoso, pero puede que no lo sea tanto, puede ser algo diferente, porque si les soy sincero, también en su momento, cuando yo lo vi, no lo jugué tan luego que me lo presentaron, me tardé un poco, tuve mis dudas, pero cuando lo jugué, créanme que fue una gran experiencia. Así que
De entrada, así antes de empezar con este segundo juego que vamos a analizar, yo lo que les puedo decir es que Outer Wilds es un juegazo, se lo recomiendo muchísimo, no se spoileen, jueguenlo así sin saber nada y créanme que no se van a arrepentir, sobre todo si les gusta la ciencia y la exploración. Y es que este juego también se desarrolla en el espacio, al igual que Halo, pero de una forma mucho más tranquila, ya que el objetivo o lo que uno tiene que hacer dentro del juego es principalmente explorar y descubrir cosas dentro del universo en el cual está desarrollado. Sí, no es un juego que tenga mecánicas muy complejas en cuanto a inventario, recursos y así. Es un juego principalmente de eso, explorar y descubrir, pero que dentro de todo el lore y toda la historia que tiene está muy bien hecho. Y una de las mecánicas de este juego, que es justamente la que quiero que hablemos, es el de unas piedras llamadas piedras cuánticas, que tienen esta característica. Si tú las ves, están en una cierta posición, ¿sí? Como en este caso. Si tú dejas de verlas y volteas a verlas nuevamente, esta piedra va a cambiar de lugar entre las posibles posiciones en las cuales puede estar. Si tú la ves, se define en un lugar, y si dejas de verla, pues no sabes dónde está. Podría estar en cualquiera de los tres lugares hasta que voltees y se defina por uno de ellos. Y este comportamiento muy posiblemente les suene familiar de un experimento de mecánica cuántica bastante famoso, el llamado experimento del gato de Schrödinger, en el que básicamente es un gato dentro de una caja. Dentro de esa caja hay un veneno que está conectado a un sistema cuántico que tiene un 50% de probabilidad de estar activado o desactivado. Entonces, si la caja está cerrada, lo que nos diría la mecánica cuántica es que nuestro sistema estaría en una superposición de encendido y apagado, por lo que el gato tendría que estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien llegue, abra la caja y vea lo que está pasando adentro. Y así pareciera que todo bien, ¿no? Si comparamos este comportamiento con las piedras cuánticas, pues están relacionadas. Si tú lo ves, pasa algo, y si no lo ves, pasa una cosa diferente. El problema aquí es que este experimento del gato de Schrödinger, a pesar de ser tan famoso dentro de esta teoría de la mecánica cuántica y también dentro de la cultura popular de la representación de esta teoría, lamentablemente hay varias malinterpretaciones alrededor de este experimento. Y hay dos principales que me gustaría aclarar para que los que estén viendo este congreso pues puedan tener bien claro esa diferencia. Y la primera de ellas es que este experimento, contrario a lo que muchos pueden pensar, no demuestra la mecánica cuántica, ni tampoco se ha hecho, porque hay quienes piensan que este experimento ya se ha hecho y que, por lo tanto, como se ha hecho, pues demuestra que la mecánica cuántica es cierta. Pero no es así. Este experimento es en realidad una crítica. Se formuló inicialmente como una crítica para esta interpretación de la mecánica cuántica en la que un sistema, perdón, podía estar en varios estados al mismo tiempo. Para Schrödinger eso no tenía sentido y con este experimento él buscaba demostrar que al tener estas consideraciones se llegaban a paradojas como que un gato tendría que estar vivo y muerto. Era una crítica a esta interpretación. Hoy en día sabemos que ese experimento no se puede hacer, ya que hablamos de un sistema macroscópico que no puede representar estos comportamientos cuánticos a diferencia de un sistema microscópico. Así que, pues de entrada, lo primero que quería yo aclarar es que, pues esto no es así, ¿ok? Eso es una crítica que no se ha hecho, por un lado, ¿ok? Como aclarar eso del gato de Schrödinger. No está mal que se utilice como una representación, porque hasta cierto punto se puede utilizar para entender esta idea de la superposición, pero que originalmente era una crítica, ¿ok? Ese sería el primer punto que queremos aclarar. Ahora, el segundo punto es en cuanto al hecho de observar un sistema cuántico, porque la descripción de este experimento y otros que se llegan a hacer también como el de este experimento de la doble rendija, que también la luz se comporta de una forma u otra, dependiendo si lo observas o no. Estos experimentos, esta forma en la que se suelen explicar, nos da una mala idea de lo que es observar un sistema cuántico como tal. Aquí tenemos una imagen para explicarlo. Tenemos un sistema que está en varios estados al mismo tiempo y cuando la persona lo observa se define por uno de ellos. Y lo que muchos pensamos es que observar un sistema cuántico es que la persona conscientemente voltee y mire el sistema cuántico, porque es lo que se da a entender con el experimento del gato de Schrödinger y el de la doble rendija, que observarlo directamente con nuestros ojos, además de que la misma palabra no ayuda, es lo que está provocando que el sistema se defina por un posible estado.
Pero la realidad es que esto no es así. Lo que realmente está provocando que el sistema caiga en un estado o en otro es el hecho de extraer información de él. ¿Cómo estamos extrayendo información de él en este caso? Con la luz. La luz que esta persona está alumbrando hacia el estado que está en una superposición, esa luz va a interactuar con el sistema, obligándolo a definirse por un estado y va a extraer información de él que nosotros podemos captar como luz, que ya sea para que podamos ahora sí observarlo, o algo que pueda captar un detector diferente. Pero es que observar es eso, que un detector interactúe de alguna forma con el sistema para extraer información de él y que nosotros la podamos captar. No que una persona consciente mire o no directamente el sistema y sus comportamientos. Es algo muy importante porque es muy común que se piense que un ser consciente es lo que afecta que un sistema cuántico esté en una posición o en otra, pero no, es detectar o es interactuar con él. Ahora, con esa aclaración, podemos volver al tema de las piedras cuánticas. Y ya dicho esto, podemos ver que una diferencia fundamental es que dentro del juego lo que sí afecta que cambie o no de posición es que la mire un ser consciente. Algo que sería un poco más realista sería que estas piedras únicamente cambiaran de lugar si, por ejemplo, estuvieran en un cuarto completamente oscuro. Si no hay luz que esté interactuando con ellas, pueden estar en esta superposición de lugares hasta que eventualmente prendan las luces, tú ya puedas verlas, pero esos fotones de las luces interactuando con las piedras es lo que las obligue a estar en un cierto lugar, sea lo que rompa esta superposición de estados. Pero si bien esto sería algo más realista, no quiere decir que sería algo mejor, porque volvemos también con esta otra parte de la idea de la plática, es que el hecho de que aquí se tome este fundamento, esta teoría de la superposición en la mecánica cuántica y se introduzca dentro del juego, toma una parte de él para representarlo, que está muy bien, pero no del todo, hay que agregar cierta ficción. Y aquí la ficción está en que lo que afecta que la piedra cambie o no es un ser consciente, además de que un sistema macroscópico tenga estos comportamientos cuánticos, pues es algo que también no se ve. Tiene que ser a escalas muy, muy pequeñas. Pero la idea está bien representada ahí, le podemos dar también un pulgar arriba, pero solamente tener cuidado de entender esa diferencia, sobre todo con la idea de observar, que es una de las confusiones más comunes alrededor de esta teoría cuántica. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a el tercer juego que quiero que hablemos y se trata de Factorio. Este juego es muy bueno, pero es peligroso porque sí puede ser un poco adictivo. Yo tengo 150 horas, un poquito más, a lo largo de mucho tiempo, claro, pero a pesar de tener tantas horas, no lo he podido terminar. O sea, además es un juego largo. Largo y también se puede volver un poco tedioso. Este juego básicamente se trata de que tú estás en un planeta y tienes que hacer tu propia fábrica. Tienes que automatizar procesos, tienes que recolectar recursos, tienes que defenderte de enemigos. Está muy ingenioso, la verdad. Es muy entretenido y sobre todo si te gustan los temas de administración, pues te va a gustar. También se los puedo recomendar. Pero dentro de este juego, para poder hacer todo eso de la automatización y de recolectar recursos y todo, en algún momento es necesario producir energía eléctrica. Y para producir energía eléctrica se puede hacer de varias formas diferentes. Y una de las formas que se pueden hacer dentro del juego es mediante energía nuclear. La energía nuclear es todo un tema. Es una de las energías más conocidas, pero también es de las que hay más desinformación a su alrededor. Y si bien podríamos ahorita ponernos a platicar de cómo se produce energía nuclear desde la minería, producir el combustible, utilizarlo y luego qué hacer con los desechos, no es en lo que me quiero que nos enfoquemos porque es tardado. Sin embargo, si les interesa, los invito a que vean el video que tengo en mi canal de YouTube justamente explicando la energía nuclear con Factorio. Pero lo que vamos a enfocarnos aquí dentro de Factorio es el comportamiento o uno de los comportamientos que tienen los reactores nucleares, que es lo que vemos aquí en el centro de esta imagen. ¿Por qué? Dentro de Factorio, el mineral que se utiliza para producir energía eléctrica es el uranio. ¿Ok? Lo utilizas para tu reactor, celas de combustible, todo bien. Pero como les dije, también el juego se trata de defenderte de ciertos seres que viven en el planeta. ¿Ok? Y
Para hacer eso, pues se necesitan armas. Y una de las armas que se pueden crear es una bomba nuclear, ya que está el uranio, pues ¿por qué no utilizarlo para crear una bomba nuclear, no? Y si tú haces una bomba nuclear dentro del juego y la explotas, se ve algo así, ¿ok? Como un hongo, lo que esperaríamos de el comportamiento de la energía nuclear, sobre lo que sabemos, hasta ahí yo diría, está bien. El detalle, y es de lo que vamos a hablar, es qué pasa si destruyes un reactor nuclear que está funcionando a máxima capacidad. Si tú tienes el reactor y está funcionando bien y se destruye por alguna razón, ya sea que fuiste tú o algún enemigo lo rompe, lo que va a pasar es esto, que como pueden ver es una explosión idéntica a la de la bomba nuclear. Entonces la pregunta que aquí me surge ¿es cierto que realmente un reactor nuclear podría explotar como una bomba nuclear, como está representado aquí en el juego? ¿Ustedes qué opinan? Piénselo, pueden escribirlo aquí en los comentarios si quieren, solo para ver qué opinión tienen. Vamos a aclararlo de todas formas, si es esto realmente posible o está bien representado o no. Y para poder explicarlo, primero tenemos que hablar un poco sobre el uranio. El uranio, como ya dijimos, es el mineral que se utiliza para producir energía y armas nucleares dentro del juego, ¿ok? Dentro del Factorio. Y este mineral lo podemos encontrar a lo largo de la superficie de la Tierra en distintos depósitos. Pero cuando este uranio se extrae, o sea, tú extraes el uranio, que no, les digo, no vamos a meternos en detalles sobre cómo se extrae, pero digamos que tú extraes el uranio y tienes el polvito de uranio, ¿no? Ese uranio que tú puedes extraer de la naturaleza puede estar en tres tipos diferentes de uranio. ¿Y a qué nos referimos con diferentes tipos de uranio? Primero vamos a recordar rápidamente que un átomo de cualquier elemento está formado por protones, neutrones y electrones, ¿sí? Lo que nos define qué elemento es un átomo es un número de protones y es lo que los clasifica en la tabla periódica, ¿no? El número atómico nos dice cuántos protones tiene. Pero ese átomo de un cierto elemento que está representado, que está indicado por el número de protones, puede tener diferente número de neutrones, pero seguir siendo el mismo elemento. A estas variaciones le llamamos isótopos. El hidrógeno, por ejemplo, tiene 3 isótopos. El protio, si no tiene ningún neutrón, deuterio, si tiene un neutrón, o tritio, si tiene 2 neutrones. Y dependiendo del isótopo que tengamos, va a seguir siendo el mismo elemento, químicamente se va a comportar igual, pero como tiene distinto número de neutrones y cambia algunas cosas como su masa, sus comportamientos físicos van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, esos son los isótopos. Y el uranio tiene sus respectivos isótopos. Tiene el uranio 234, el 235 y el 238. Cada uno de ellos son uranio, pero tienen distinto número de neutrones y los tres tienen 92 protones. Y cada uno de estos lo vamos a encontrar en distinta concentración dentro del uranio de la naturaleza. El 234 es prácticamente 0%. Podemos decir que de ese no hay, es prácticamente cero, lo quitamos, del uranio en la naturaleza. Del uranio 235 tenemos un 0.7% y del uranio 238 tenemos un 99.3%. Es decir, de cualquier mezcla de uranio que yo tenga, que yo extraiga de la naturaleza, no es que yo lo pueda separar, no, yo extraigo el uranio de la naturaleza, de ese uranio el 7% es del 235 y más del 99% es del 238. El problema o lo interesante, el uranio que sirve para producir energía nuclear es el uranio 235. El 238 no sirve, al menos no actualmente, para producir energía nuclear. Y podemos decir, uff, pues qué complicado, ¿no? En cualquier mezcla que ustedes vean de uranio de la naturaleza, el menos del 1% es del uranio que sirve, todo lo demás no sirve. Pero déjenme decirles que eso es una bendición. Es algo bueno. ¿Y por qué es algo bueno? Bueno, primero, esto es un problema, ¿no? Porque es una concentración muy, muy baja. Así que para poder utilizar esta mezcla para producir energía, hay que hacer un proceso que se llama enriquecimiento, que consiste en aumentar la concentración del uranio 235 en la mezcla. ¿Y qué tanto hay que aumentarla?
Inicialmente tenemos esto. Todo lo azul representa el uranio que no sirve y el puntito rojo es el uranio 235, en una concentración menor al 1%. Si yo hago que mediante enriquecimiento esta concentración aumente al 5%, que serán estos puntitos rojos que vemos aquí, vean que la diferencia no es mucha, el 95% sigue siendo del uranio que no sirve, pero con que el 5% sea del uranio que sí me sirve, esa mezcla ya la puedo utilizar para producir energía, ya la puedo utilizar. Y de hecho es la que se utiliza, con que el 5% sea del que sí sirve, ya basta. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos seguir aumentando esta concentración. De hecho, podemos llegar a valores de más del 90%, que sería lo que tenemos a la derecha. Y esta mezcla de uranio a una concentración de más del 90% es la que se utiliza en las bombas nucleares. Así que con eso ya podemos responder la pregunta. ¿Puede un reactor nuclear explotar igual que una bomba nuclear? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los combustibles que utilizan cada una de ellas es diferente. Una planta de energía nuclear utiliza uranio al 5% y una bomba nuclear utiliza uranio a más del 90%. Aunque ambas funcionen mediante fisión, no importa, porque el material que utilizan es diferente. Es como decir que si tú tienes un tanque de gas y una fogata de madera, ambas puedes utilizarlas para encender fuego y calentar comida, pero una fogata no va a explotar como un boiler, como un tanque de gas si tú le metes un encendedor ahí a la salida, ¿no? Entonces, aunque ambas funcionan de la misma forma, por fisión nuclear, el combustible es muy diferente, por lo que no pueden explotar de la misma forma. Así que este sería como algo que está representado muy distinto a la realidad dentro de Factorio, pero que dentro del juego, pues el chiste es que pues tengas cuidado, que no te la destruyan, porque si te la destruye un enemigo, pues se va la goma todo, ¿no? Y es también por eso, por lo que les digo que al final es una bendición que en la naturaleza solamente el 0.7% del uranio sea del que sirve para hacer energía, porque si fuera al revés, si el 95% ya fuera del que sí sirve, pues tú lo extraes y ya tienes combustible de bomba nuclear de entrada. Ahora, lo que habría que hacer sería diluirlo para se pueda usar para energía, pero en la naturaleza estaría el peligroso, lo cual pues no suena tan bonito, ¿no? Eso sí sería peligroso, así que no, gracias a que es al revés, se mejora para usarse y bueno, ya habrá quien quiera meterse a los temas ya más violentos, ¿no? Pero esa es la diferencia, así que no pueden explotar de la misma forma. Y seguramente algunos se pregunten, ¿qué pasó en Chernóbil? Bueno, ahí el de tema fue que no fue una explosión nuclear, como muchos piensan. Fue un sobrecalentamiento de la caldera que provocó que la presión del gas aumentara tanto que explotara. Que pues sí causó sus daños porque liberó el material radioactivo al ambiente, o sea, sí es también algo peligroso, pero diferente, ¿sí? Es como importante aclarar este punto que no es que vaya a causar daños como una explosión nuclear, una bomba nuclear, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿Cuál causa más daños? Bueno, pues será algo ya relativo, ¿no? Depende. ¿A qué plazo? Ya son más cosas, pero son cosas diferentes, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a ya el último juego, ya para ir terminando esta plática. Y es que yo lo que quisiera que hayan visto con esta plática es que en los videojuegos hay mucha ciencia. Ciencia que a veces pasamos por alto, porque realmente lo que uno busca es entretenerse. Pero si nos detenemos a observar con un poquito de cuidado, podemos observar que está allí y que los desarrolladores la toman en cuenta para hacer el juego, ¿no? Así que los videojuegos los podemos utilizar como una herramienta para aprender cosas nuevas, ya sea utilizando un juego para explicar algo o lo que hicimos en esta plática con los primeros tres juegos, ver alguna mecánica del juego y tratar de explicarla o de analizarla desde un punto de vista de física realista. ¿Ok? Pero ya por último, lo que me gustaría compartirles es que otra idea en la cual yo pienso que los videojuegos pueden ser útiles para producir energía para producir energía, para enseñar ciencia es que el videojuego como tal sea el que te enseña ciencia. Y es por eso que hace unos años desarrollé The Twin Paradox, un RPG que te enseña ciencia. Este juego lo empecé a hacer hace un poquito más de 2 años y de hecho fue un 26 de abril del 2024 cuando el juego salió disponible, así que prácticamente estamos celebrando el primer aniversario de Twin Paradox. Bueno, ayer se celebró, hoy podemos continuar la celebración también. Así que este juego, les voy a mostrar el trailer, ya que veo que aún tenemos un poquito de tiempo.
voy a mostrar el tráiler para que vean así un resumen de qué se trata y les cuento ya un poquito más de detalles, ¿ok? Así que los voy a dejar con el tantito, un minuto. Tremenda musiquita, ¿eh? El soundtrack es God. Y bueno, entonces, Twin Paradox. Pudieron ver aquí un pequeño tráiler para que se den una idea de qué es. Este es un RPG, el que toman el lugar de un astronauta que va a ser el primer viajero del tiempo. Y por un lado, este juego es un RPG como tal, es decir, esperen, déjenme le pauso. Este juego como tal es un RPG, o sea, tiene todo lo que un RPG puede pedir. Tiene misiones principales, secundarias, NPCs, cientos de líneas de diálogo, un mapa, objetos secretos, coleccionables, decisiones, distintos finales. O sea, todo lo que un RPG que puede necesitar, de acuerdo a mi perspectiva, lo tiene. Así que por sí mismo es un juego que puedes jugar y ya, ¿no? Un juego. Pero lo que yo buscaba con él era que además de esa experiencia de jugar un videojuego, en este caso un RPG, también The Twin Paradox pudiera enseñar ciencia. Así como Doctor Stone te enseña un poco de ciencia mientras lo ves, o God of War te enseña un poco de mitología mientras lo juegas, este juego lo que yo busco es que te enseñe ciencia realista mientras lo juegas. El tema principal que abarca este tema, este juego es la paradoja del gemelo. Esta famosa paradoja de un gemelo que viaja al espacio y regresa y uno es más viejo que el otro. Este juego, si lo juegas así de entrada, de principio a fin, te va a explicar cómo funciona esta paradoja, cómo funciona la relatividad especial y los viajes en el tiempo de forma realista, que es el objetivo principal. Pero además, los NPCs que aparecen, varios de ellos son referencia a divulgadores de otras áreas, y cada uno de ellos te va a enseñar también ciencia de su respectiva área. Así que este juego, lo que yo busqué al hacerlo era que pudieras aprender ciencia realista, o sea, que sí se preocupara porque lo que se dice tenga sentido. Claro que hay un poco de ficción, pero en general lo que se dice todo es algo de física real, ¿no? Se puede diferenciar muy claramente lo que ya no es posible de lo que sí es posible, porque en sí todo lo que enseña es real. Así que, perdón, esta es mi propuesta de cómo un videojuego se puede usar para enseñar ciencia. Ya no solamente usar el juego para explicar un tema o explicar un tema dentro de un juego, sino que el juego como tal, al jugarlo, esa experiencia sea la que te enseñe algo nuevo. Así que me gustaría invitarlos a que lo prueben. El juego es completamente gratis, lo pueden descargar de Steam y este año ya va a salir su versión para celular. Así que si no lo han podido jugar, estén atentos porque este año sale la versión para celular, ahí les estaré avisando. Y bueno, con eso llegamos al final de esta plática. Yo les agradezco bastante su atención. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado y también espero que hayan podido ver cómo los videojuegos pueden tener mucha más ciencia de la que uno cree. Solo hay que buscarlo y aprovecharlo para poder aprender algo nuevo. Así que muchas gracias. ¡Wow! Me encantó. No, no, no. Y luego cerramos con aprender algo nuevo. Me encanta, me Así encanta. es, mi profe. No, Quedamos hombre, con el jueguillo. qué genial. Yo voy a esperar la versión de celular. Yo quiero estar en el celular ahí jugando. Ahí vi varios personajes conocidos, el Rafa, Lucky, Nico, Aldo. ¿Quién más sale? Danos un spoiler para que se animen más a ir a ver ese videojuego. No, pues mira, yo creo que con esos que identificaste es más que suficiente.
porque además de los NPCs que son los personajes tal cual, que son referencia, también hay referencias a otros, pero dentro del mapa del juego, ¿no? Uy. Ahí sí ya vieron que está ahí Rafita, Nico, la Kimichi, como bien dices. Y bueno, también está ahí alguien muy conocido de la uno para los que lo ubiquen, podrán encontrarlo, ya solamente que ese está un poquito más escondido. Ándale. O sea, ahí tienen el reto. El reto de ir es ir, jugarlo, aprender e identificar a todos los creadores de contenido y divulgadores que salen en el juego ahí escondidos. Exactamente, sí, porque y también el juego tiene logros, o sea, tiene logros de Steam, se puede platinar, así que el otro reto sería que lo logren, porque hay uno que es muy difícil, o sea, ahorita de los que lo han jugado, ese logro lo tienen creo que menos del 1 o el 2%, porque sí está Wow. difícil, a ver si alguien se anima a conseguirlo. Wow, ok. Y si se logra conseguir ese reto, esa misión, creo que hay fotos privadas de Físico Gaming que les van a mandar. Ah, no es cierto, ¿verdad? Ah, no es cierto. Exactamente, eso desbloquea el pack. Dale, el pack de Físico Gamer, por si lo quieren, tienen que llegar a final de esa misión. Sí, Mira, aquí hay muchos, muchos, muchos comentarios, acá agradecimientos, acá dice grande el Físico Gamer, te quiero el mucho, buen Oscar, ¿qué Alejandro, hubo, Aquí salen ya mi buen Alejandro, qué gusto que ande por acá. los amoríos. Mira, acá también Adrián Nava, Físico Gamer. Muchas gracias por venir a compartir conocimiento. No, pues por la invitación, lo agradezco yo. Dice, ¿el Doom se puede correr en mi smartwatch? Pues yo creo que el viejito sí, Yo ¿no? creo que sí, ¿eh? Es cuestión de que un programador lo haga y corre seguramente. Imagínate en el smartwatch, no, hombre. Estaba bien loco. Yo me acuerdo cuando el Doom salió, mi papá era un crack en el Doom. O sea, mi papá se sabía todos los pasadizos que tiene miles. Y yo así decía, ¿qué onda, pa? ¿En qué momento aprendiste? Eh, muchas horas ahí sentado. Dice por acá otro comentario, dice, tuve la fortuna de tener un tío que se dedicaba a arreglar electrónicos y tenía muchas consolas antiguas. Todavía me pregunto, cómo se jugaba con el Atari? Porque sí lo llegué a conocer, pero no a jugar. ¿Tú sí lo jugaste o no? No, lo que te decía al inicio, yo Ujú. fui de PC Mm. y hasta el Xbox 360, que ya tuve yo la consola, pero esas consolas de antes las ubico, pero nunca no me tocó. No me tocó Oh, usarlas. Así que una nos tienes que maravilla, decir ¿eh? tú. Una maravilla, excepto el juego del E.T. y el juego del un angelito que está súper difícil. O sea, creo que el de E.T. fue baneado en todo el mundo. Sí, que está horrible, dicen. Estaba horrible. Yo lo tuve y no sé por qué lo vendí. Ahorita tuviera un billete ahí guardado. Pero yo lo tuve y estaba horrible el jueguito. Ya no tenía fin. Tenía fin, se caía en un hoyo y se quedaba. Claro. Por acá dice gas ionizado, saludos, buenas. Acá decían, dice, yo digo que no a las Ah, lo de preguntas la de las explosión nuclear, ¿no? Sí. primero Dios, espero que no sea igual la Y en bomba efecto, atómica no. que un reactor nuclear. Sí, dice, ¿qué más? Saludos, Físico Gamer, por acá, Ana Saludos, López Ana Cortés. López. Juegazo, Muy PTM, bien, para no Alan. decir la Muy palabra. bien. El Alan sí le sabe a los juegos. Acá Meca dice que va a ir a descargar ya el Twin Paradox, Perfecto. ya lo quiere jugar. Perfecto. Dice, el jefe de jefes de la ciencia, excelente juego. Saludos, mi buen Daniel, muchas gracias. Mira los fans, acá están saliendo, ¿eh? Se ve increíble, muchas gracias, dice Pau. A ti, Pau, por acompañarnos. Espero que les guste. Dice, muy buena plática, me encantó. Ah, ya salieron, mira, Muchas ya gracias, están Meca. Sí, presentes. el A1. A uno, Más del aquí A1, están. perfecto. Dice, disculpa Físico Gamer, me gustó la charla, pero también me gustaría saber qué enfoque pedagógico tomas para concluir que estos juegos te enseñan. Creo que más que enseñar pueden servir como conceptos. A ver. Sí, o sea, los juegos que usamos primero, lo que yo quería dar a entender, o lo que me gustaría como mencionar, es que, como bien dices, enseñar así como tal un tema, no. O sea, creo que un juego te enseñe un tema así por sí solo, no. O sea, eso sí, no, porque definitivamente aprender un tema depende también de qué tan complejo quieras entenderlo, pues va a depender de cómo se enseñe, además de para qué se va a utilizar, ¿no? En qué etapa del conocimiento estés, si es de primaria, secundaria, prepa. Además de que el problema que se tiene también es que diferenciar entre si lo que te dice el juego es real o es ficción, uno por sí mismo no lo puede hacer, ¿no? Ujú. Como el caso de Factorio, que tú a lo mejor juegas el juego y te quedas con la idea de que sí puede explotar de esa forma una planta de energía nuclear, ¿no?
definitivamente no. Pero esos primeros 3 juegos, por lo menos, lo que yo pienso es que se pueden utilizar como medios para que la enseñanza de los temas, bueno, en especial de física, que es lo que yo principalmente hago, sea más sencilla, ya sea para llamar la atención, para Ujú, que te aproveches de la mecánica que ya está implementada en el juego para utilizarla y jugar con ella. Por ejemplo, aquí, o sea, yo hacer una animación de una explosión nuclear, de un reactor, pues no podría hacerlo, ¿no? Pero el juego ya lo tiene hecho, entonces puedo utilizarlo para explicarlo. Creo que esos primeros 3 juegos como tal, pues es lo que busca, ¿no? Es lo que se pueden aprovechar en ese aspecto, como una herramienta para generar el interés y para enseñar el tema ya a alguien externo, ¿no? claro, Te da una claro. idea, por lo menos. Y el Sembrar la último, semillita. ajá, sí, exactamente. Esa curiosidad, ¿no? De querer entender si es cierto o no, o que tú le digas, mira, te voy a explicar si esta mecánica es cierta o no. A ver, quiero saber, ¿no? Porque es un juego que yo conozco, pues vamos a ver si es cierto o no. Y ahí se queda la gente a aprender. Y el Ujú, último, de Twin Paradox, ese fue un juego que fue hecho con la intención de que el juego te enseñe ciencia. Entonces, en ese sí está estructurado de tal forma que las misiones y lo que te dicen los personajes sí te va enseñando las cosas ya de una forma realista, ¿no? Todo conceptual, porque si nos queremos meter a matemáticas ya va a haber cierto rechazo, así que conceptual, ¿no? Pero creo que es una buena forma de empezar. Incluso este juego de Twin Paradox, yo podría decir cualquier niño o niña lo puede probar para darse una idea. Incluso si eres un estudiante de maestría, de licenciatura, que está aprendiendo sobre relatividad especial, este juego te va a dar un muy buen entendimiento, porque creo que lo más complicado de este tema de relatividad especial es el concepto, visualizarlo para ya aplicar las matemáticas, porque las matemáticas son muy fáciles, son operaciones muy básicas, pero el ujú, concepto es lo difícil. Y este juego pues sí está hecho con ese objetivo, ¿no? claro. Aparte, este juego está hecho por un doctor en física que le dedicó muchas horas Así para que es. quedara genialísimo, no cualquiera. O sea, un doctor en física se puso ahí a checarlo. Y Y sí, tuve verificación de unos amigos que también son físicos, así que por lo menos lo de física y bueno, de las otras ciencias, los divulgadores confiando en ellos y confirmando lo que me decían también, lo que aparece ahí es verídico, o sea, lo pueden tomar como algo para irlo aprendiendo y también investigar un poco más si les interesa. ujú. Sí, es como por ejemplo el Minecraft, o sea, Minecraft uno puede estar picando ahí, sacando y esto y el otro, pero ya cuando lo empiezas a ver con el concepto de decir, ah, mira los biomas, ah, ¿qué es un bioma? Oh, ¿por qué el diamante se encuentra en la capa 49-50? Ah, es que son muy profundos los diamantes. Ah, entonces, cuando empiezan a relacionarlo con eso es cuando dices, ah, qué interesante, ¿no? Pero Claro, exactamente, la semillita. exacto. Mira, acá dice, ah, acá anda mi padre, mira, acá puso excelente tema, puso mi papá. Saludos, Mario, Mario Mario, Medina. sí, fan de Legend of Zelda, ¿eh? Ah, Fan. y ahora con el último que salió, o sea, no lo he podido probar bien, pero sé que las físicas están muy bien hechas ahí. Sí, a ver, aquí hay muchas preguntas que nos hace Kenio234. Adelante, A ver, adelante. acá dice, dice: "Muy buena charla, siempre es bueno escucharlo, y más en esos temas de videojuegos". Muchas gracias. Dice: "Entiendo su punto físico gamer, creo que al inicio de la charla sí se confundió el concepto, es más de la manera de entender o, como dijo, llamar la atención". Claro. Acá pone otra, dice: "Me gustaría saber entonces, juegos como Kerbal Space podría Program. entrar Ajá. programa, podría entrar como gamificación, o las físicas quedarían fuera de lo real". Pues yo creo que esas ya son físicas un poco más exageradas, ¿no? O sea, al final del día, eh, si un juego no está hecho principalmente como algo que te busca enseñar, es difícil que como tal yo pensaría que se pueda hacer considerado gamificación. Ujú, Porque ese juego sí lo ubico, sí sé que busca representar esto de los viajes al espacio y la gravedad y eso bien, pero también sé que pues hay cosas que están muy simplificadas, ¿no? Porque al final del día tienes que hacer estas simplificaciones ya viéndolo desde un punto de vista empresarial, por así decirlo, para que el juego sea entretenido y la gente lo compre, ¿no? O sea, si la gente solo se enfocara en que los juegos fueran bien realistas para que uno aprendiera con ellos, pues ya se van a otra categoría como es en este caso de Team Paradox y lamentablemente pues a la gente ya no le llama tanto la atención, ¿no? Entonces yo creo que no es tan fácil considerar que un juego sea gamificación, incluso aunque sean ese tipo de simuladores. exacto. Sí, no, o sea, hasta la cuestión de lo virtual o 3D, todo eso, pues uno tiene que buscarle, pues, o sea, ahí está Así la es. semillita, uno tiene que buscarle y también
se van puliendo poco a poco todos estos juegos. Es como el ejemplo del Minecraft, ¿no? Que también hay uno especial, que es el Minecraft Education, ¿no? El académico, que ahí sí puede hacer reacciones químicas, y mezclas elementos, y te hace la reacción Claro. exotérmica. Sí, O ese sea, es enfocado, ¿no? Tal cual, sí. exactamente, son enfocados para la educación, ¿no? Pero se puede sacar mucho provecho de todos, o sea, también es cuestión del docente. También es cuestión del docente cómo se los enseña a sus alumnos. Por ejemplo, ahí hicimos una infografía, David del Team Cápsula, hizo una infografía de Assassin's Creed, de cómo te enseña historia, ¿no? Historia desde una manera inmersiva, ¿no? En el videojuego. Entonces también estaba muy interesante eso. Claro. Bueno, a ver por acá, creo que son todas las preguntitas y agradecimientos que tenemos. Sí, son todas. Pues, no sé, Oscar, ¿algo más que quiera agregar? De nuevo, síganlo como Físico Gamer en todas sus redes. No, pues por mi parte sería todo y pues una vez más les agradezco la invitación y el espacio para poder venir a platicar aquí de eso a lo que me dedico. Excelente, siempre es un gusto tenerlo acá, compartiendo lo que les apasiona y ojito, y vuelvo a poner acá, para que vayan a todas las redes sociales del Físico Gamer, chequen su contenido que tiene ahí, vayan, descarguen Twin Paradox para que lo jueguen y una vez que ya esté en la versión de teléfono, créanme que yo lo voy a tener también. Sí, Muy, muy está chido. pendiente, está pendiente. Yo espero que ya este año salga. Sí, mira acá, grande el Físico Gamer. Astrobane, un gusto verte. Dice, muchas gracias, Físico Gamer, agradezco su paciencia, no nos dejen tan abandonados No en a la ti. comunidad de WhatsApp. Sí, sí, una disculpa. Me cuesta a veces tener activas esas comunidades, pero en la de WhatsApp, sobre todo, voy a buscar ya estar más seguido publicando. Excelente. Pues de nuevo, Oscar, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar acá. Y no se vayan los demás porque tenemos una pequeña sorpresa. Gracias, Físico Entonces, Gamer. a ustedes muchas gracias. Un saludo. Vamos a subir a todo el team acá. ¿Cómo están, team? Ahí viene Uli. Aquí viene Ed. Aquí anda Rita. A ver, ¿dónde andan más? ¿Quién más anda por acá? Oli. Oli. Pues ya se acabó. Como dicen, qué lástima que terminó el festival de hoy. Y terminamos el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. La cuarta edición. Cuarto congreso online. ¿Por qué? Pues porque así estamos de locos y nos gusta hacer congresos virtuales, presenciales y de todo un poco. Todo para ustedes y traerles el conocimiento con la gente chida y preparada. ¿Sí o sí? Así es. Pues les tenemos preparados un videito para terminar. No sé si antes de poner el videito, si quieran decir algo. Acá los organizadores que estuvimos detrás en estos, se vieron 3 días, pero fue un trabajo de 2, 3 meses, ¿no? Sí, nos la aventamos fuerte. Antes que nada, yo para agradecer a Q-School, Cosmos, Red Synapsis, Polimate de Senta, Farmacias HS y Open Lab por el apoyo en la realización del evento como patrocinadores, también al doctor Berna y a la doctora Diana Bani, que también nos patrocinaron libros para regalar, así que todos ellos, neta, muchas gracias por hacer esto posible y que cada vez vaya creciendo más la familia. ¿Algo más que decir por ahí? Claro que sí. No, yo agradecer a todos los ponentes, 18 ponentes, 18 speakers, de los cuales 12 eran de México y otros 6 no eran de México, eran internacionales, buscando seguir expandiéndonos de alguna manera, ¿no? Entonces yo también agradecerles a todos esos ponentes que estuvieron tanto hoy, ayer y antier. Genialísimos. ¿Algo, Rita? Yo quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos han estado aquí al pendiente de nosotros y de todas las charlas y compartiendo, comentando. Gracias por estar interesados y también eso nos da muchísimas ganas para seguir y continuar y ahora al quinto y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué más sale. Spoilers todavía no, Perdón. No, pero sí. ¿Algo más, por ahí, Ed, Efren? Pues sí, pues imagínate hace un par de años no tenía la idea de quizás compartiendo, todos apoyándonos y ya muy incluidos en la construcción virtual, en algunas ediciones presenciales y
pues listos por todo lo que vengo y pues principalmente agradecer a todos los que estuvieron presentes. De que pues hubo muchas caras conocidas que aunque no nos vimos en persona, pero en el chat vimos cómo estuvieron participando viernes, sábado, domingo, en el Claro, Instagram, Meca, comentando usted de estuvo por ahí también muy lo que activos. hacían, en el giveaway, comentando, compartiendo y pues gracias a ellos todo esto es posible y motiva mucho. Así es, sí, es un trabajo de todo el team, todo el equipo. No sé si Efren de por aquí quiere decir algo, Efren, o anda ocupadillo, no sé. Efren a la 1, a las 2, a las Anda 3, sin creo que señal, anda ocupadillo o sin señal, una de dos. Pues anda bueno, sin Uli, señal. todo tuyo, Uli, échale. Ahí les va la A sorpresa. ver si no se traba esto. A ver si no se traba. Si no, Arturo, lo picas tú. ¡Ah, mira, se me puso chinita la piel! Guacha, viene ¡Vamos! entonces con toda la ¡Vamos! actitud, quinto online y viene otro más presencial. ¿Por qué? Porque nos encanta estar compartiendo y haciendo espacios para que compartan su conocimiento. Gracias a todos los que hacen posible esto, gracias a todo el staff, todo el equipo, gracias a ustedes porque también nos siguen motivando y vienen aquí a compartir, comparten todos los videos, que lleguen a más personas, que se motiven hacia la ciencia y esperamos contar con su participación también en próximas ediciones. Wow.
Qué cosa. Así es. Qué Pues cosa, listo. sin llorar, sin llorar. Ay, Sin llorar, y con esto terminamos esta edición, pero oye, esperen las próximas noticias, que este año va a cerrar también muy bonito. Así que pues, Rita, Arturo, Ed, Efren, Andy, Ice, que también estuvieron por acá, y a todas las personitas, los ponentes y los que estuvieron en el chat, gracias, y nos estamos viendo ahí en las redes sociales. Usted también. bye. Adiós. Tienen que bailar, tienen que bailar. Ah, Como la tía aplaudiendo.